Saludos. El día de hoy veremos la visión general de la circulación. De manera general, debemos destacar que la principal función de la circulación es el transporte, ya que se encarga de hacer llegar diferentes sustancias a varios lugares del cuerpo. Entre estas sustancias que se transportan en la circulación tenemos principalmente los nutrientes, el oxígeno y el dióxido de carbono que genera las células a partir de su metabolismo, las diferentes hormonas que son importantes para modular la función y el efecto biológico de todas las células, órganos y aparatos y sistemas del cuerpo, así como también para el transporte de los desechos del metabolismo celular hasta los órganos emultorios. Gracias a esta función de transporte, el cuerpo puede mantener una adecuada homeostasis, entendiéndose esta como un entorno apropiado en los líquidos tisulares, gracias al cual los tejidos pueden desempeñar sus funciones de forma adecuada. Para que la circulación pueda cumplir su primordial función, que es el transporte de las diferentes sustancias, requiere un adecuado gasto cardíaco y además una adecuada presión arterial. Pero, a pesar de esto, la circulación posee una característica fundamental, y es que puede tener un control local en base a las necesidades tisulares. De esta forma podemos concluir que el flujo sanguíneo de cada tejido está regulado en respuesta a la necesidad de nutrientes en dicho tejido. Así, por ejemplo, si en un tejido como el músculo esquelético descienden las concentraciones de oxígeno a nivel tisular, se crea una respuesta automática a nivel de la circulación que produce vasodilatación, produciendo un aumento del flujo sanguíneo que tiene el propósito de restablecer la concentración adecuada de oxígeno en dicho tejido. Hay que señalar también que el sistema circulatorio está formado por dos subsistemas muy importantes. En primer lugar, el sistema cardiovascular, que se encarga de la circulación de la sangre, y por otro lado, el sistema linfático, por el cual circula la linfa. El día de hoy centraremos nuestra atención en estudiar las características principales del sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular está formado, en primer lugar, por el corazón, que es el eje central y motor de esta circulación, y en segundo lugar por los vasos sanguíneos, entre los cuales tenemos que destacar las arterias, las arteriolas, los capilares, las vénulas y las venas. Cada uno de estos vasos sanguíneos posee cualidades estructurales y funcionales muy particulares. La circulación sanguínea posee características muy particulares. En primer lugar, es cerrada. Esto quiere decir que el mayor volumen de sangre se mantiene dentro de los vasos sanguíneos. Por otro lado, la circulación es doble, ya que la sangre atraviesa el corazón dos veces. Por lo tanto, podemos decir que hay dos circuitos, una circulación izquierda y una circulación derecha, en base al funcionamiento de la bomba cardíaca izquierda y derecha respectivamente. Además de esto, otra característica es que la circulación es completa, ya que es la encargada del transporte de la sangre oxigenada y desoxigenada sin que esta sangre se mezcle. De esta forma, el corazón derecho se encarga de bombear la sangre desoxigenada, mientras que el corazón izquierdo se encarga de bombear la sangre oxigenada. Así, en base a lo que acabamos de explicar, podemos dividir a la circulación sanguínea en dos circuitos principales, una circulación menor y una circulación mayor. La circulación menor se encarga del transporte de la sangre desoxigenada desde el corazón derecho hacia los pulmones
a través de las arterias pulmonares. Y a nivel pulmonar se realiza la hematosis, el intercambio gaseoso que vuelve a saturar de oxígeno esta sangre, y esta circulación menor se encarga de devolver dicha sangre oxigenada hacia el corazón izquierdo a través de las venas pulmonares. La circulación mayor tiene como objetivo principal enviar la sangre oxigenada hacia los tejidos desde el corazón izquierdo a través de la aorta y el árbol arterial. Luego, recoge dicha sangre hacia las venas y es transportada de regreso hacia el corazón derecho a través de las venas cavas superior e inferior. De esta forma, el sistema circulatorio se encuentra formado por arterias que transportan sangre saturada, rica en oxígeno, y por venas que transportan sangre desaturada, que tiene una baja concentración de oxígeno. En la siguiente imagen podemos observar que a nivel histológico existen grandes diferencias estructurales en cada uno de los vasos sanguíneos. Y estas diferencias estructurales también son determinantes en cuanto a la función de cada uno de estos vasos. Por lo tanto, a continuación vamos a analizar la estructura y función de las diferentes arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas. Las arterias, en primer lugar, son los vasos sanguíneos que se encargan de transportar la sangre oxigenada desde el corazón hacia los diferentes tejidos del cuerpo. Este transporte lo realizan a una gran presión y por lo tanto esto determina que el flujo sanguíneo a través de las arterias posee una gran velocidad. Histológicamente podemos ver que la estructura de las arterias se encuentra dividida en tres capas importantes. La más externa de todas corresponde a la túnica adventicia, que está formada por tejido conjuntivo laxo compuesta fundamentalmente por fibroblastos y colágeno. Luego encontramos la capa media, que está compuesta por fibras musculares lisas dispuestas de forma concéntrica. Además, también encontraremos fibras elásticas y de colágeno en proporción variable dependiendo del tipo de arteria. Por último, tenemos la capa más interna o denominada íntima, que está constituida por un epitelio simple plano que corresponde al endotelio vascular, que descansa sobre una lámina basal y además que también posee una capa conjuntiva subendotelial. Es muy importante destacar que la capa íntima está presente en todos los vasos sanguíneos, sean arterias o venas, y su composición en todas es idéntica. En segundo lugar, tenemos a las arteriolas, que son justamente las arterias más pequeñas que forman las últimas ramas del sistema arterial. Estas tienen una principal función en la regulación de la presión sanguínea gracias a la contracción variable de sus paredes de músculo liso. Y además también participan en el control del flujo de sangre que llega hacia los capilares. Por lo tanto, sus funciones dependen de su estructura, que está compuesta por paredes musculares muy fuertes. Los capilares son considerados los vasos más simples hablando estructuralmente, ya que son muy finos con un diámetro entre 8 y 12 micras y además que sus paredes están conformadas solo por una capa de tejido endotelial. La principal función de los capilares se encuentra relacionada con el intercambio de sustancias entre los tejidos adyacentes y la circulación. Entre las sustancias que se intercambian, como lo habíamos dicho previamente, se encuentran los gases, los nutrientes y también los materiales de desecho. Dicho intercambio puede llevarse a cabo gracias a que a nivel de las paredes de los capilares existen poros que permiten el paso de todas estas sustancias.
Las vénulas son las encargadas de recoger la sangre que proviene de los capilares después de haberse realizado el intercambio. Estas vénulas tienen la característica de fusionarse unas con otras para formar venas de mayor tamaño. Las venas cumplen la principal función de recuperar la sangre de las vénulas y enviarlas de nuevo hacia el corazón. Este sistema venoso es muy particular, ya que trabaja con presiones muy bajas y sin embargo mantiene una gran capacitancia de sangre. Esto le brinda al sistema venoso la característica de ser una reserva importante de sangre. Estructuralmente se caracteriza por tener paredes muy finas y a pesar de esto puede contraerse y expandirse lo suficiente como para poder movilizar la reserva de sangre que contiene. Al igual que las arterias, histológicamente podemos encontrar en las venas tres capas fundamentales. La más externa corresponde a la adventicia, que está compuesta por tejido conjuntivo laxo con haces de colágeno y a la vez también la presencia de células musculares dispuestas de forma longitudinal. En segundo lugar, la capa o túnica media, que a diferencia de las arterias, en las venas se encuentra poco desarrollada y que contiene fibras musculares lisas dispuestas de forma concéntrica. Además, también en esta capa podemos encontrar tejido elástico y fibras de colágeno. Por último, la túnica más interna o denominada íntima, que al igual que en las arterias está compuesta por una capa simple de células endoteliales. Hay que destacar que, a diferencia de las arterias, las venas en su interior poseen estructuras muy especializadas denominadas válvulas, cuya función es evitar el retroceso de sangre durante su viaje de vuelta hacia el corazón. En la siguiente imagen podemos observar que los volúmenes de sangre se encuentran distribuidos por todo el sistema circulatorio de una forma no uniforme. Así podemos observar claramente cómo en la circulación sistémica se encuentra el mayor volumen de sangre, aproximadamente el 84%. Mientras que en corazón y pulmones encontraremos un volumen muy inferior, 16% nada más. Si entramos en detalle, veremos que en la circulación sistémica, este 84% del volumen de sangre se encuentra distribuido de la siguiente forma. En las venas se encuentra la mayor cantidad de sangre, 64%, recuerden que habíamos dicho que era un gran reservorio de sangre. Por otro lado, a nivel arterial encontraremos solamente un 13% del volumen de sangre y a nivel de arteriolas y capilares un 7%. Por otro lado, podemos ver que los vasos pulmonares poseen 9% del volumen sanguíneo total y el corazón almacena un 7% del volumen sanguíneo. Resulta muy interesante analizar el bajo volumen de sangre que existe a nivel de los capilares, ya que justamente ese es el sitio donde se produce la principal función del sistema circulatorio, es decir, el intercambio de sustancias entre la sangre y los tejidos. Ahora hablaremos de la superficie transversal de los vasos sanguíneos. Para comprender este concepto, debemos imaginar cada uno de los tipos diferentes de vasos sanguíneos que hemos estudiado hasta el momento. Y los vamos a colocar uno al lado del otro para medir la suma de sus cortes transversales y así obtener la superficie transversal total de cada uno de los tipos de vasos sanguíneos. De esta forma podemos ver los resultados que están señalados en el siguiente cuadro. Por ejemplo, la aorta tendrá una superficie transversal medida en centímetros cuadrados de 2.5. Las pequeñas arterias tendrán en total una superficie transversal de 20 centímetros cuadrados, las arteriolas 40, los capilares una gran superficie transversal de 2500 centímetros cuadrados, las vénulas 250, las pequeñas venas 80 y las venas cavas una superficie transversal de 12 centímetros cuadrados.
Lo primero que debemos destacar de este análisis es que la superficie transversal de las venas resulta ser mucho mayor que la superficie transversal de las arterias. Y esto justamente se relaciona con la gran capacidad de reserva sanguínea por parte del sistema venoso. También debemos destacar que a nivel de los capilares, que es el sitio donde se produce el intercambio de sustancias entre la sangre y los tejidos, existe una gran superficie transversal de 2.500 centímetros cuadrados. Justamente esta gran superficie transversal estará relacionada con las funciones de regulación del propio flujo sanguíneo a nivel de los tejidos. El área de superficie transversal de cada uno de estos tipos de vasos sanguíneos influye directamente sobre la velocidad del flujo sanguíneo. De esta forma podemos obtener esta fórmula que nos ayuda a analizar este fenómeno, en el cual podemos ver que la velocidad es igual al flujo sanguíneo, que corresponde a 5 litros por minuto, siendo este el gasto cardíaco, dividido entre el área de superficie transversal del tipo de vaso sanguíneo. Así, gracias a esto, podemos notar que la velocidad varía en cada lecho vascular dependiendo del área de superficie transversal. Por lo tanto, la velocidad del flujo sanguíneo será inversamente proporcional al área de superficie transversal. Así, a mayor área de superficie transversal habrá una menor velocidad y viceversa. A menor área de superficie transversal habrá una mayor velocidad del flujo sanguíneo. Gracias a esto podemos comprender cómo se mantiene el mismo volumen de flujo sanguíneo en cada segmento de la circulación durante cada minuto. En condiciones de reposo, se dice que la velocidad media a nivel de la aorta es de 33 centímetros por segundo. ¿Cómo se ha obtenido este dato? Pues lo pueden observar en la imagen que se encuentra a la derecha. Para la aorta, podemos realizar este cálculo empleando la fórmula que antes habíamos citado, que dice que la velocidad es igual al flujo dividido entre el área de superficie transversal. De esta forma, en el cálculo para la aorta, veremos que el flujo corresponde al gasto cardíaco global, que es de 5 litros por minuto, o que también podemos expresarlo para fines de esta fórmula como 5.000 centímetros cúbicos por minuto. Este flujo lo vamos a dividir entre el área de superficie de la aorta, que corresponde a 2.5 centímetros cuadrados. De forma adicional, vamos a transformar los minutos del flujo en segundos, multiplicando el denominador por 60. Así podemos resolver el ejercicio matemático y obtener la velocidad a nivel de la aorta, que es de 33.3 centímetros por segundo. Si realizamos este mismo análisis a nivel de los capilares, encontraremos que la velocidad es de nada más 0.3 milímetros por segundo. Es decir, a nivel de capilares se cumpliría la fórmula que habíamos dicho, que la velocidad es inversamente proporcional al área de superficie transversal. Como los capilares poseen un área de superficie transversal muy grande de 2.500 centímetros cuadrados, eso determina una velocidad mucho menor de flujo, de 0.3 milímetros por segundo. Además, también hay que señalar que el tamaño, la longitud de estos capilares es de solamente 0,3 a 1 milímetro, lo que significa que la sangre que atraviesa los capilares lo hace en un tiempo aproximado de 1 a 3 segundos. Es muy sorprendente pensar que la difusión de los nutrientes, electrolitos y gases ocurre a nivel capilar en este tiempo tan corto. Para que la sangre recorra de forma unidireccional el sistema circulatorio, se necesita un gradiente de presión, es decir, que la sangre se mueva del sitio de mayor presión hacia el sitio de menor presión. Para fines prácticos diremos que el sitio de mayor presión en este sistema circulatorio corresponde a la aorta,
con una presión arterial media de 100 milímetros de mercurio. Y desde este alto nivel de presión la sangre se dirige hacia la aurícula derecha, cuyo nivel de presión es de aproximadamente 0 milímetros de mercurio. Ahora bien, también debemos destacar que gracias a la actividad de la bomba cardíaca, la presión arterial a nivel vascular va a variar, va a oscilar entre niveles de presión de 120 milímetros de mercurio, que es la presión sistólica, y 80 milímetros de mercurio, que es la presión diastólica. Por lo tanto, y como puede verse en la imagen, a medida que el flujo sanguíneo atraviesa la circulación sistémica, la presión media va disminuyendo progresivamente hasta llegar casi a 0 milímetros de mercurio, a nivel de la desembocadura de las venas cava superior e inferior en la aurícula derecha del corazón. También debemos destacar que la presión a nivel de los capilares sistémicos oscila entre 35 y 10 milímetros de mercurio. 35 a nivel de los extremos arteriolares y 10 milímetros de mercurio cerca de los extremos venosos, generando una presión media funcional a nivel capilar de 17 milímetros de mercurio. En la parte derecha de esta misma gráfica también podemos observar las presiones que se maneja a nivel de la circulación pulmonar, como por ejemplo podemos ver la presión pulsátil a nivel de la arteria pulmonar, que oscila entre una presión sistólica de 25 milímetros de mercurio y una diastólica de 8 milímetros de mercurio, manteniendo una presión pulmonar media de 16 milímetros de mercurio. Además, también podemos observar que a nivel de los capilares pulmonares se mantiene una presión en promedio de 7 milímetros de mercurio. A pesar de todas estas diferencias de presión, podemos destacar que el flujo sanguíneo por minuto en la circulación pulmonar es exactamente el mismo que existe en la circulación sistémica. Existen tres principios básicos de la función circulatoria. El primero de ellos indica que el flujo sanguíneo en la mayoría de los tejidos se encuentra regulado por la necesidad tisular. El segundo indica que el gasto cardíaco es la suma de todos los flujos locales de los tejidos. Y por último, tenemos que la regulación de la presión arterial es independiente del control del gasto cardíaco y del control local del flujo sanguíneo. A continuación, analizaremos cada uno de estos principios. El primer principio que vamos a analizar es que el flujo sanguíneo en la mayoría de los tejidos se encuentra regulado según la necesidad tisular. La necesidad de oxígeno y nutrientes por parte de los tejidos del cuerpo depende de su actividad. Si el nivel de actividad de un determinado tejido se encuentra muy incrementado, también lo hará su necesidad de oxígeno y de nutrientes. Ahora bien, debemos destacar que los tejidos que se encuentran realizando una gran actividad metabólica pueden aumentar su necesidad de nutrientes y oxígeno hasta en 30 veces. De esta forma, para garantizar el adecuado aporte de oxígeno y nutrientes a ese tejido, lo que debemos realizar es aumentar su flujo de sangre. Así que si aumenta el flujo de sangre, aumenta también la llegada de oxígeno y nutrientes. Por lo tanto, en base a esto, la respuesta lógica sería pensar que si aumentamos el gasto cardíaco, aumentaremos también el flujo en este tejido. Pero esto es un error, debido a que si aumenta el gasto cardíaco, aumentaría el flujo sanguíneo en todo el organismo, cuando solamente un tejido en particular demanda un aumento de flujo. Además de esto, debemos destacar que el gasto cardíaco no puede aumentar más de 7 veces. Por lo tanto, la microvasculatura de cada tejido vigila continuamente las necesidades de su propio territorio, como por ejemplo la disponibilidad de oxígeno, dióxido de carbono y nutrientes. De esta forma podemos señalar que cada tejido manda sobre su propio flujo sanguíneo en base a estas necesidades, principalmente el oxígeno. Como podemos ver en esta imagen, tenemos dos vasos sanguíneos diferentes. Cuando el oxígeno tisular
se encuentra incrementado, la respuesta local vascular es una vasoconstricción con disminución del flujo. Por otro lado, podemos ver que si la concentración de oxígeno tisular está disminuida, la respuesta local de la microvasculatura será producir una vasodilatación y por lo tanto un aumento del flujo sanguíneo en ese tejido en particular. También debemos añadir a este control la participación del sistema nervioso central que regula la circulación y la participación de diversas hormonas que colaboran en este control del flujo sanguíneo tisular. El segundo principio que analizaremos es que el gasto cardíaco corresponde a la suma de todos los flujos locales de los tejidos. En esta imagen podemos ver claramente que la sangre que atraviesa los diferentes tejidos del organismo retorna hacia el corazón a través de los vasos venosos. Así que podemos mencionar que al corazón derecho le llega en forma de retorno venoso una cantidad de sangre proveniente de los tejidos. Lo importante es destacar que el corazón es una bomba tan eficiente con la cualidad funcional de poder adaptar su función a la cantidad de retorno venoso que le llega. Si en este caso del ejemplo vemos que como retorno venoso ingresa al corazón derecho 5 litros por minuto de sangre, pues por el corazón izquierdo saldrán al mismo tiempo 5 litros por minuto de sangre. Así que el corazón tiene la cualidad de adaptarse y bombear la cantidad de retorno venoso que le llegue desde la circulación sistémica. El tercer principio básico de la circulación indica que la regulación de la presión arterial es independiente del control del gasto cardíaco y también es independiente del control local del flujo sanguíneo. Así, y como lo habíamos mencionado previamente, la circulación atiende específicamente las necesidades de cada tejido en particular, y este control local del flujo sanguíneo es completamente independiente del gran control que existe sobre la presión arterial. Este control de la presión arterial es un proceso muy complejo, como lo veremos en temas posteriores. Por el momento, de manera simple, podríamos resumir que dicho control es llevado a cabo por 3 influencias. En primer lugar, el control nervioso, encargado de aumentar la fuerza de la bomba cardíaca, además de provocar la contracción de los grandes reservorios venosos para aportar más sangre hacia el corazón. Y por último, provocar una constricción generalizada a nivel de las arteriolas. En este control también debemos mencionar el efecto biológico de diferentes hormonas que ejercen sus funciones regulando de forma adecuada los niveles de presión arterial. Y después, en periodos más prolongados, el papel de los riñones regulando el volumen sanguíneo. El análisis central de la hemodinámica se basa en comprender que existe una interrelación de 3 factores importantes: la presión, el flujo y la resistencia. Así, el flujo de sangre que atraviesa un vaso sanguíneo se determina por 2 factores principales. El primero de ellos es la diferencia de presión que existe entre los 2 extremos de dicho vaso sanguíneo, el denominado gradiente de presión, que como lo habíamos mencionado previamente es indispensable para permitir el flujo unidireccional de sangre. La segunda determinante es la resistencia vascular, que corresponde al impedimento que el flujo de sangre encuentra en el interior del vaso sanguíneo. Esta resistencia es consecuencia de la fricción entre el flujo de sangre y el endotelio intravascular en todo el interior del vaso sanguíneo. Por lo tanto, todas las determinantes del flujo que acabamos de mencionar se resumen en la fórmula que encuentran en la diapositiva, que corresponde a la ley de Ohm, en el cual el flujo es igual a la diferencia de presiones entre los extremos del vaso sanguíneo dividido entre la resistencia vascular.
Así podemos ver que el flujo sanguíneo es directamente proporcional al gradiente de presión, pero inversamente proporcional a la resistencia vascular. Hay que notar que la fórmula emplea la diferencia de presión entre los dos extremos del vaso y no así la presión absoluta, ya que la diferencia de presión, este gradiente de presión, es el que determina el flujo sanguíneo. Por ejemplo, si en ambos extremos del vaso sanguíneo existiera una presión de 100 milímetros de mercurio sin diferencia entre ellos, al no haber un gradiente de presión, no habría un flujo sanguíneo. Por lo tanto, habiendo comprendido la gran importancia de la ley de Ohm, pues demuestra la interrelación que existe entre la presión, el flujo y la resistencia, debemos también familiarizarnos con sus diferentes formas de expresarse, como por ejemplo que la resistencia será igual a la diferencia de presión dividido entre el flujo, o por otro lado que la diferencia de presión será igual al flujo por la resistencia. Conocer estas fórmulas será de vital importancia a la hora de realizar un adecuado análisis hemodinámico. En la siguiente gráfica podemos observar la interrelación de los tres factores importantes: la presión, el flujo y la resistencia. Claramente se puede observar que el flujo sanguíneo está determinado directamente por el gradiente de presión que existe entre los extremos del vaso, que permite el flujo unidireccional de sangre. Por otro lado, podemos ver que el flujo sanguíneo se encuentra también influenciado por la resistencia vascular que existe, es decir, por el impedimento a dicho flujo. Una vez más, y gracias a la ley de Ohm, podemos concluir que el flujo sanguíneo es directamente proporcional al gradiente de presión. A mayor gradiente de presión, mayor flujo sanguíneo. Por otro lado, el flujo sanguíneo será inversamente proporcional a la resistencia vascular periférica. Esto quiere decir que a mayor resistencia vascular, menor será el flujo sanguíneo. Ahora procederemos al análisis de cada uno de estos determinantes. En primer lugar, hablaremos del flujo sanguíneo, que corresponde a la cantidad de sangre que atraviesa un punto de la circulación en un periodo de tiempo determinado. De forma global se lo calcula como 5.000 mililitros por minuto o, dicho de otro modo, 5 litros por minuto, que corresponde específicamente al gasto cardíaco. El flujo sanguíneo de manera general puede ser de dos tipos: un flujo laminar o un flujo turbulento, siendo estos flujos opuestos entre sí. Como se puede ver en la imagen, el flujo laminar es un flujo muy ordenado, mientras que el flujo turbulento es un flujo caótico, desordenado. Cuando la sangre atraviesa un vaso sanguíneo largo y liso, se produce un flujo aerodinámico denominado el flujo laminar. Este flujo laminar se caracteriza porque los elementos líquidos permanecen en una lámina o corriente natural según avanzan en sentido longitudinal a lo largo del vaso sanguíneo. El flujo laminar también tiene como características que la sangre que está atravesando el vaso sanguíneo lo hace fluyendo suavemente, de forma silenciosa. Además, también la sangre que viaja por el vaso sanguíneo lo hace formando capas paralelas concéntricas que se deslizan entre sí una sobre otra, formando una disposición de velocidad creciente desde la periferia hacia el centro. Es por eso que se forma una velocidad de flujo de forma parabólica. Esto puede evidenciarse claramente en la imagen de la derecha, donde podemos observar un vaso sanguíneo en cuyo interior se encuentra el flujo laminar de sangre, formando capas concéntricas que se deslizan entre sí una sobre otra. Podemos observar también que la capa más externa, es decir, la que está en contacto con la pared del endotelio vascular, es denominada la capa A. Casi no se mueve, es la que menos velocidad de flujo posee. Las capas siguientes, concéntricas, mientras más se acercan hacia el centro, más velocidad adquieren.
De esta forma, la capa central, que está denominada con la letra B, es la que más rápido se mueve, la que tiene mayor velocidad de flujo sanguíneo. Por lo tanto, podríamos explicar que las causas de este perfil parabólico se encierran en la fuerza de rozamiento o fricción que existe entre la pared del vaso sanguíneo y la capa concéntrica más externa de sangre. Esto debido a que las moléculas de líquido que tocan la pared del vaso sanguíneo se mueven muy lentamente debido a su adherencia a dicha pared vascular. Por otro lado, cuando el flujo sanguíneo es demasiado grande, cuando atraviesa una obstrucción o hace un giro brusco o atraviesa una superficie rugosa, puede cambiar de laminar a turbulento, es decir, puede producirse un flujo desordenado, caótico, que no es aerodinámico, formando en su interior corrientes en torbellino. De esta forma, cuando se producen corrientes en torbellino, el flujo sanguíneo encuentra una mayor resistencia que cuando el flujo es aerodinámico, ya que los torbellinos aumentan la fricción global del flujo de sangre dentro del vaso sanguíneo. Por lo tanto, y como puede observarse en la presente ecuación, el flujo turbulento tiende a incrementar en proporción directa a la velocidad del flujo sanguíneo, al diámetro del vaso sanguíneo y a la densidad de la sangre. Sin embargo, este flujo turbulento es inversamente proporcional a la viscosidad de la sangre. Esta ecuación es muy importante, pues gracias a ella podemos calcular el número de Reynolds. Por lo tanto, podemos resumir que mientras mayor sea el número de Reynolds, mayor es la tendencia que existe de producirse turbulencias en la sangre que está fluyendo dentro del vaso sanguíneo. Esto puede evidenciarse a nivel de las grandes arterias, como lo es la arteria aorta y la arteria pulmonar, que poseen un muy elevado número de Reynolds, lo que ya nos brinda la idea de que a este nivel, durante la expulsión rápida de sangre por parte del ventrículo, se produce cierto grado de turbulencias. Por el contrario, en los vasos de pequeño calibre, el número de Reynolds será menor, y esto implica una menor tendencia a producir flujos turbulentos. Ahora hablaremos de la presión sanguínea. La presión sanguínea es la medición de la fuerza ejercida por la sangre contra una unidad de superficie de la pared del vaso sanguíneo. Esta presión sanguínea, desde 1846, ha sido medida en milímetros de mercurio, debido a la inercia que tiene el mercurio, que era utilizado en los antiguos manómetros, que permitían medir la presión arterial de forma constante, en equilibrio, sin oscilaciones. Esta presión arterial es un elemento imprescindible para permitir la circulación de la sangre a través de los vasos sanguíneos de forma unidireccional, gracias al gradiente de presión. Como lo habíamos dicho antes, la sangre se moviliza del sitio de mayor presión al sitio de menor presión. Analizaremos más características de la presión sanguínea en su capítulo correspondiente. Ahora hablaremos de la resistencia vascular. Debemos entender que la resistencia es la fuerza que se opone al flujo sanguíneo. Esta resistencia va a aumentar a medida que la sangre avanza hacia los vasos de menor calibre, sobre todo en las arteriolas, las cuales pueden modificar su calibre por influencia del sistema nervioso autónomo. De esta forma, un aumento de la resistencia vascular periférica va a producir un incremento de la presión a nivel de las arterias. Esto debido a que la sangre encuentra mucho más difícil fluir hacia los vasos de menor calibre debido a la vasoconstricción arteriolar, haciendo que la sangre se concentre y produzca mayor presión sobre las paredes arteriales. Si bien a través de la ley de Ohm podemos decir que la resistencia se calcula como la diferencia de presión dividida entre el flujo,
Hay que destacar que la unidad de medida de la resistencia en el sistema internacional es en dinas por segundo sobre centímetros a la quinta potencia. De esta forma, en el cálculo de las resistencias es importante realizar una conversión de los milímetros de mercurio de la unidad de presión hacia dinas. Esto se logra realizando una multiplicación por el factor 1.33. En la siguiente imagen podemos destacar la influencia del calibre del vaso sanguíneo sobre la resistencia vascular y por lo tanto sobre los otros factores que son la presión y el flujo. Pueden observar claramente que cuando un vaso sanguíneo disminuye su calibre, aumenta la resistencia y esto determina una disminución del flujo. Por otro lado, cuando un vaso sanguíneo incrementa su calibre por una vasodilatación, se produce una disminución de la resistencia y en contraposición un aumento del flujo sanguíneo. En base a la observación que acabamos de hacer, podemos encontrar una nueva definición y esta es la conductancia. Pues la conductancia se refiere a la medición del flujo sanguíneo a través de un vaso para una diferencia de presión establecida. De esta forma podemos decir, en base a todo lo que hemos mencionado hasta el momento, que la conductancia de la sangre en un vaso sanguíneo es inversamente proporcional a la resistencia. Es decir, a menor resistencia existirá mayor flujo y por lo tanto mayor conductancia. Y en el caso contrario, a una mayor resistencia existirá un menor flujo de sangre y por lo tanto una menor conductancia. Debemos tomar en cuenta también que las resistencias vasculares dependen del diámetro del vaso sanguíneo. Es decir, cuando hay vasoconstricción disminuye el diámetro y aumenta la resistencia, y ocurre lo contrario cuando existe una vasodilatación con aumento del diámetro del vaso sanguíneo y por lo tanto una disminución de la resistencia. Aplicando esta información al análisis de las conductancias, podemos afirmar que la conductancia es directamente proporcional al diámetro del vaso sanguíneo elevado a la cuarta potencia. Todo lo que hemos mencionado está representado en la parte superior de la siguiente gráfica, donde podemos observar tres diferentes vasos sanguíneos a través de los cuales fluye la sangre a una presión determinada que es la misma para cada uno de los vasos sanguíneos. La gran diferencia es el diámetro que poseen estos vasos sanguíneos. Por ejemplo, podemos observar que el primer vaso sanguíneo, que es el más pequeño de todos, tiene un diámetro de 1 y esto determina un flujo y una conductancia igual a 1 mililitro por minuto. El segundo vaso sanguíneo tiene un diámetro de 2, es decir, el doble. Y el flujo sanguíneo y por lo tanto su conductancia equivale a 16 mililitros por minuto. Es decir, la conductancia corresponde al diámetro del vaso sanguíneo elevado a la cuarta potencia. Por último, podemos ver el tercer vaso sanguíneo con un diámetro de 4, con un flujo y conductancia mucho mayor de 256 mililitros por minuto. Una vez más, afirmamos que los cambios en el diámetro de un vaso sanguíneo pueden modificar bastante la conductancia. En base a todo lo que hemos mencionado hasta el momento, podemos decir que hay diferentes factores que determinan la velocidad del flujo sanguíneo. Entre estos factores, por ejemplo, recordamos lo que ya habíamos analizado antes, que es el flujo laminar, en el cual capas concéntricas de sangre dentro del vaso sanguíneo se mueven a distintas velocidades. Mientras más central sea la capa de sangre, más rápido fluye. Por el contrario, mientras más cerca está la capa de sangre del endotelio vascular, pues fluirá con menor velocidad. Otros factores que determinan la velocidad del flujo sanguíneo serán la longitud de dicho vaso sanguíneo, el radio que posee el vaso sanguíneo e incluso la viscosidad de la sangre, que está determinada por el número de glóbulos rojos. En base a todo lo mencionado surge la ley de Poiseuille, misma que está representada en esta ecuación.
en la cual la velocidad del flujo sanguíneo es igual a pi por la diferencia de presión entre los extremos del vaso multiplicado por el radio de dicho vaso elevado a la cuarta potencia. Todo dividido entre 8 por n, que significa la viscosidad de la sangre, por L, que es la longitud del vaso sanguíneo. Gracias a esta ecuación podemos observar nuevamente que la velocidad del flujo sanguíneo es directamente proporcional a la cuarta potencia del radio, lo que demuestra una vez más que el diámetro de un vaso sanguíneo es el que tiene la mayor importancia a la hora de definir la velocidad de dicho flujo sanguíneo a través del vaso. Esta ley de la cuarta potencia nos ayuda a comprender cómo es que los vasos sanguíneos de pequeño calibre pueden modificar drásticamente el flujo que llega a los tejidos. Por ejemplo, las arteriolas son reguladas de forma nerviosa y hormonal para modificar su diámetro, produciendo vasoconstricción o vasodilatación. Estas pequeñas modificaciones en el diámetro de los vasos sanguíneos puede producir grandes cambios a nivel del flujo de sangre, llegando a producir que el flujo desaparezca casi por completo en algún tejido o por el otro extremo, provocando un inmenso incremento del flujo de sangre. De esta forma, se han logrado registrar variaciones de flujo sanguíneo de más de 100 veces en zonas tisulares independientes entre los límites de la constricción arteriolar máxima y la dilatación arteriolar máxima. Otra característica que debemos destacar de la circulación es que el corazón constantemente se encuentra bombeando sangre en el sistema circulatorio, misma que fluye del lugar de mayor presión al lugar de menor presión, como lo habíamos dicho anteriormente, partiendo desde la aorta con una presión media de 100 milímetros de mercurio hacia la aurícula derecha con una presión aproximada de 0 milímetros de mercurio. Y gracias a las válvulas se impide el retroceso de sangre. Ahora, la idea importante que debemos añadir es que este corazón bombea esta sangre hacia circuitos vasculares que están dispuestos en serie y en paralelo. Las arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas se disponen colectivamente en serie. Cuando esto ocurre, el flujo de cada vaso sanguíneo es el mismo y la resistencia total al flujo es igual a la suma de la resistencia de cada vaso sanguíneo, tal y como puede evidenciarse en la parte superior de la figura. De esta forma, la resistencia periférica total es igual a la suma de las resistencias de las arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas. Por otro lado, los vasos sanguíneos a nivel de los órganos y tejidos emiten numerosas ramificaciones que forman circuitos en paralelo, tal y como puede verse en la parte inferior de la figura. Estos vasos sanguíneos en paralelo tienen la característica de poder regular su propio flujo sanguíneo independientemente del flujo de los demás tejidos. Por lo tanto, en la circulación dispuesta en paralelo encontraremos una menor resistencia total, lo que significa que el flujo a través de cada uno de estos vasos que están unidos en paralelo estará determinada en primer lugar por el gradiente de presión y en segundo lugar por su propia resistencia, y no estará influenciado por la resistencia de los demás vasos sanguíneos. Entonces podemos decir como conclusión que los vasos sanguíneos que se encuentran dispuestos en paralelo a nivel de los órganos y tejidos poseen una resistencia total menor, y esto determina un mayor flujo y por lo tanto una mayor conductancia. De esta forma, y como se representa en la imagen, la conductancia total del flujo sanguíneo es igual a la suma de la conductancia de cada vía paralela. Otros factores importantes que hay que tomar en cuenta al momento de evaluar el flujo y la resistencia son el hematocrito y la viscosidad sanguínea. Cuanto mayor sea la viscosidad de la sangre, menor será el flujo sanguíneo. Hay que destacar que la sangre posee una viscosidad 3 veces mayor que el agua. Por lo tanto, es importante destacar que esta viscosidad está generada por el número de glóbulos rojos suspendidos en la sangre.
cada uno de los cuales produce un efecto de arrastre por fricción sobre las células adyacentes y en contra de la pared de los vasos sanguíneos, lo que hace que disminuya el flujo sanguíneo. El hematocrito es la porción de sangre compuesta por eritrocitos. Normalmente tiene un valor aproximado de 45%. Esto significa que el 45% del volumen sanguíneo estaría formado por células y el resto por plasma. Existe una relación directa entre el hematocrito y la viscosidad de la sangre. Como puede verse en la imagen, por ejemplo, cuando existe una anemia y el hematocrito está muy disminuido, significa que la viscosidad de la sangre también se encontrará disminuida, lo que determina que el flujo sanguíneo estará incrementado. Por el contrario, cuando el hematocrito se encuentra aumentado, como en el caso de la policitemia, también incrementa la viscosidad sanguínea y eso determina un menor flujo de sangre. Finalmente debemos destacar el efecto de la presión sobre las resistencias y el flujo. Acá nuevamente debemos destacar la importancia de los sistemas de autorregulación del flujo sanguíneo a nivel de los tejidos, siendo esta su capacidad de poder ajustar sus propias resistencias vasculares y mantener un flujo normal adecuado a las necesidades del tejido en un rango de presión de 70 a 175 milímetros de mercurio. Ahora bien, sabemos que los vasos sanguíneos, sobre todo los de pequeño calibre, son regulados por el sistema nervioso simpático y por diferentes sustancias que producen vasoconstricción como la noradrenalina, la angiotensina 2, la vasopresina o endotelina. Esta vasoconstricción a nivel de los tejidos puede producir una reducción del flujo de forma transitoria, pero gracias al sistema de autorregulación del flujo sanguíneo, el flujo puede volver en poco tiempo a la normalidad.